poder y tu gloria a todas las naciones. Anhelamos que tu Espíritu Santo se derrame y que transforme las vidas. Ríos de fe fluyen en mí. Siento tu unción, es tu Espíritu en mí. Anhelamos tu poder y tu gloria, que tu presencia inunde toda la tierra. ¿Cuántos se sienten bendecidos hoy de estar en este lugar? Qué bueno, Rigo, qué bueno. Veo a Bruno, a Luther, a Rigo. Eso es lo hermoso de esta casa en la que estamos, que todavía alcanzamos a vernos. Muy bien, póngase de pie. Yo quiero pedirle esta mañana, tanto a los que están aquí en la iglesia presencial como a los que están en la iglesia digital, que busque desconectarse, ¿sí? Porque usted puede estar aquí en cuerpo presente, pero usted puede estar pensando qué va a hacer cuando salga de aquí, o qué dejó de hacer por venir. Desconéctese de todo lo que tiene pendiente, de lo que está pensando, y dispóngase. Los últimos días he encontrado tal vez el significado más profundo de esta palabra, de disponerse, ¿sí? Decía mi esposo, los últimos días hemos salido de nuestra casa con nuestra hija, nos subimos al carro y he hecho una oración diciéndole al Señor: Señor, si hoy tú quieres que podamos nosotros servirte en algo, estamos dispuestos, estamos aquí para ser usados por ti. Señor, si hoy tú quieres ser la respuesta para alguien a través de nosotros, si tú quieres ser la provisión para alguien a través de nosotros, si tú quieres que seamos tus manos hoy en la tierra, Señor, aquí estamos dispuestos. Y efectivamente, decía mi esposo, hemos terminado en lugares donde no pensábamos, porque también la oración era: Señor, si hoy quieres alterar nuestra agenda, nosotros tenemos planes, pero te recordamos que tú eres Dios soberano en nuestras vidas. Si hoy tú tienes una agenda diferente para nosotros, nos sujetamos a ti. Y hemos terminado en lugares donde no pensábamos, hemos terminado haciendo cosas que no imaginábamos, pero qué rico es llegar a la noche y saber que ese día cumpliste el propósito eterno que tenías, que ese día te levantaste y cumpliste el propósito por el cual tenías que vivir ese día. Y pues no estaba en los planes que yo iba a predicar esta mañana o en este día, pero anoche sentí en mi espíritu hacer esa misma oración. Y le dije al Señor: Señor, si en tu corazón o en tus planes está usar mi vida, yo me dispongo a ti. Y estábamos en una boda en la Antigua y de la nada se voltea mi esposo ahí hablando con las familias con las que estábamos, y de la nada se voltea y me dice: si mañana el Señor te quiere dar una palabra para la iglesia, sentite en la libertad de decírmelo y de fluir. Bendigo a Dios por la vida de estar casada con un hombre que ha sido plataforma para que yo pueda desarrollar el llamado de Dios. Amén. Y entonces literalmente llegué a mi casa después de esa boda y yo lo único que sentía, me ha estado aconteciendo algo que me pasó cuando
cuando tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años yo conocí al Espíritu Santo. Y me enamoré de tal manera del Espíritu Santo que yo lo único que quería era pasar orando. Lo único que quería era irme a mi cuarto y hincarme y conocer más del Espíritu Santo, escucharlo, escuchar su voz, empezar a conocerlo. Recuerdo que no tenía un cuarto sola, dormíamos a la par con mis hermanas. Y entonces recuerdo que aprovechaba los tiempos de comida. No quería ir a comer porque quería estar con el Espíritu Santo. Y eso me empezó a acontecer. Tengo hambre y tengo sed por estar con Él. Y yo espero que esa hambre y esa sed se despierten en usted hoy. Y anoche llegué de la boda. Yo solo quería irme a orar. Quería estar con Él y quería escuchar su voz, si Él tenía una palabra para hoy. Y dice mi hija: ay, yo quiero platicar contigo. Y ella me quería contar todo lo que había pasado en el día. Y yo dije: bueno, está bien, voy a estar con ella. Tú no sabes a través de quién Dios te quiere hablar. Tú no sabes a quién Dios quiere usar. Nunca, nunca menosprecies ninguna vasija, porque tú no sabes a través de quién Dios tenga un mensaje para ti. Es más, le podría testificar todos los testimonios de la semana, que me encantaría, que sé que mi esposo también lo hubiese querido hacer, porque no nos imaginábamos a través de quién cada día Dios nos quería hablar. Pero terminamos de platicar y ya era tarde. Y entonces yo dije: bueno, me tengo que ir a dormir. Entonces dije: bueno, no pude buscar en el corazón de Dios una palabra. Entonces dije: bueno, no, entonces seguramente no seré yo quien predique. Me fui a acostar y a las 2 de la mañana despierto y escuchaba que alguien me estaba dictando un mensaje. Y escuchaba su voz diciéndome: ¿escuchaste las últimas palabras de tu hija? Ese es el espíritu que está operando en la iglesia. Y entonces empecé a escuchar que me quería dictar un mensaje. A las 2 de la mañana me levanté y le dije a mi esposo: me voy a ir a orar, creo que el Señor quiere hablarme. Y hoy solo quiero disponerme para ser la portadora de la voz de Dios para su vida, para entregar un mensaje que no lo gesté yo, sino que Él lo gestó y hoy quiere entregárselo a usted. Amén. Así que cierre sus ojos. Manso, toro prequena maravilloso, toro prequena manso. Entrónate con toda tu gloria hoy en este lugar. Es tu casa, es tu iglesia. Nosotros solo preparamos el lugar. Abrimos las puertas, encendemos las luces, preparamos el altar. Pero todo esto se trata de que tú puedas tener un lugar donde tú puedas manifestarte a tu iglesia. Y rabracho terequina manderere prosotro praste. Ese campamento angelical que tú enviaste para cumplir, Señor, para que mientras la palabra está siendo dada, al mismo tiempo está operando y trayendo libertad. Al mismo tiempo está operando. No permitiremos ni siquiera que salgan y que quizá la palabra les sea quitada, les sea robada y no dé fruto en ellos. Sino antes de que salgan de este lugar, ya la palabra habrá quedado arraigada en su espíritu y tendrá un fruto para la eternidad. Y te mandará que te mandará prasto.
Que mientras la palabra está siendo dada, ángeles estén operando y trayendo libertad. Hay una demanda sobre Ríos de Fe. Hay una demanda de parte de Él sobre esta casa. Y es una demanda sobre que no te puedes quedar en la misma estatura espiritual. Hay una demanda de crecimiento. Hay una demanda de crecimiento. Y no estoy hablando de crecimiento en cantidad de personas, que por consiguiente y añadidura vendrá. Pero estoy hablando de una demanda que hay sobre que tú crezcas en tu medida espiritual, crezcas en tu estatura espiritual. Dice el texto a través del profeta Zacarías que un hombre venía con un cordel en la mano para medir, y venía a medir cuál era su anchura y su longitud. Y turupranamaya sotere keninamaya setere prosto. Por eso te dije, Ríos de Fe, que lo que verías en 2 años es algo que no habías visto en 22 años. Que lo que acontecería en 2 años no lo habías visto acontecer en 22 años. Hay una demanda sobre esta casa, y es crezcan en su anchura, en su longitud. Porque si cada cierto tiempo Él aparecía para medir, Él aparecía para hacer cuentas, para buscar fruto. De tiempo en tiempo Él aparecía para ver si se estaba dando un fruto. Y aquellos que están dando fruto aún serán limpiados para que puedan dar más fruto. Y tarabashotro prequetaramanso kitini mandoro prosto. Eteremanso kitanamandara prasto. Estoy hablando también a aquellos que ya dan fruto. Porque hoy mi palabra los limpiará. Hay aguas que están brotando hoy. Hay aguas que están saliendo hoy del santuario para limpiar. Mi palabra te limpiará. Y por mi palabra seréis limpios. Y estarán entonces listos para dar más fruto. Porque estoy esperando más fruto. Estoy esperando que tu fruto sea aún más abundante. Estoy esperando que tu fruto sea aún más abundante. O sea que aquel espíritu que vino a operar en los corazones de algunos, diciendo ya no voy a tomar más, ya no voy a hacer más, ese no es el propósito. Y taramanso que te mandará prasto. Ninguno que decidió venir en pos de mí, ninguno que decidió venir en pos de mí, debía pensar en su comodidad. Debía de pensar antes en Él. A todos los que llamé tuvieron que renunciar a todo para venir en pos de mí. El que no esté dispuesto a desgastar su vida, ¿acaso no? Aquel hombre terminó diciendo: aunque el hombre exterior se va desgastando día con día,
el interior se va renovando, se va renovando. Y eso es lo que estoy haciendo, y eso es lo que estoy haciendo, renovando, 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 de tal manera que cuando te escuchen hablar digan: ¿qué le pasó? Súbete a otra dimensión, súbete a otra dimensión. Hay una demanda de crecimiento hoy, que el reino está demandando que crezcas, crezcas en tu medida, crezcas en tu talla espiritual. Todo el que hoy me está escuchando, hoy se debe rehusar a salir en la misma medida espiritual en la que ha caminado por años. Hoy yo declaro que viene, se activa una incomodidad en ti, una bendita incomodidad que te hace salir de esa zona en la que te sentías cómodo. Y empieces a pensar: ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más está esperando Él de mí? ¿Cuál es mi propósito eterno por cumplir hoy? ¿Qué Él quiere de mí mañana? ¿Para qué le soy necesario? Y Taraman Sore que mandará prasto. Alguien saldrá hoy de este lugar con una bendita incomodidad diciendo: volveré al ayuno, volveré a la palabra, volveré a tener tiempos de intimidad, pasaré noches enteras en su presencia, y al otro día te sentirás más fuerte que nunca. Y Taramaya so que tenería Catarabaya Shotro Brena Manso. Estoy midiendo cuál es la anchura y cuál es la longitud. No de los muros, porque sin muros serás habitada. ¿Acaso no dije un día que sin muros serías habitada? Que yo sería muro de fuego alrededor tuyo. Por eso los lugares siempre serán insuficientes. Siempre serán insuficientes. Porque el día que un lugar te fuese suficiente, estarías tan cómodo que pensarías que sería todo lo que habría que hacer. Nunca los lugares serán suficientes. Y Taramanso que no mandará abrazo, porque sin muros serás habitada, pero yo seré muro de fuego alrededor tuyo. O sea que no estoy viniendo a medir la anchura y la longitud del lugar. Estoy viniendo a medir la anchura y la longitud de aquellos, para ver cuál es su profundidad, cuáles son sus raíces. Hay muchos que deben de ir a examinar sus raíces. Porque si aquel árbol o aquella planta parece verde por fuera, pero sus raíces se están secando, si sus raíces están podridas, no permanecerá. Pero ustedes serán como árboles arraigados junto a las corrientes de las aguas. Nunca dejarán de estar verdes. Siempre, siempre estarán verdes. Siempre tendrán fruto que dar. Aquí no habrá un solo mes de los 12 meses del año donde tú no veas fruto. Por eso los estoy limpiando. Los estoy limpiando. Mi palabra los está limpiando para que entonces puedan dar más fruto. Y carabra shotre mana manso que te rebrasto. Aquí estamos delante de ti, de tu presencia. Opera hoy en tu iglesia. Gracias, Señor, te amamos. Que aquellos que enviaste tengan la libertad de operar y de cumplir los designios por los cuales fueron enviados. De tal manera que ninguno salga de este lugar, que ninguno se desconecte de la transmisión, que ninguno deje de escuchar esta palabra, que quizá la escuchará en días posterior, y que pueda terminar igual que como estaba. Gracias, Espíritu Santo, te honramos tu presencia en este lugar, y te entregamos a ti toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén.
y amén. Muy bien, tome su lugar, iglesia. Muy bien, estamos en el año del ¿qué? A ver, ayúdeme. Usted lo escribe en la red social en la que esté conectado y usted lo menciona aquí, amén. Estamos en el ¿qué? En el año del reino y su justicia, amén. Yo tengo una mente muy sistemática, muy estructurada. Para mí no se puede pasar a tercero si usted no ha pasado por segundo, si no ha aprobado segundo, si no ha aprobado primero. Y entonces siempre quiero estar como recapitulando para que la iglesia esté en la misma sintonía, ¿sí? Y es importante muchas veces aún repetir la lección hasta que usted realmente lo haya entendido y sobre todo lo haya metido dentro de su espíritu, amén. Entonces yo ponía una demanda sobre mi esposo hace unos días y le decía: te quieras a predicar el domingo. Yo ya me imagino, yo ya quiero escuchar esa palabra, porque todos los domingos, bueno, desde la semana empiezo a pensar: ¿y qué va a pasar este domingo? ¿Y qué Dios va a hacer este domingo? Y a tanto que ayer lo compartía con mi hija y le decía: yo que siento que mañana el Señor quiere manifestarse, va a hacer algo poderoso. Y ella me decía: yo también siento lo mismo, así que oremos por eso. Y yo le quiero pedir: no vuelva a venir un domingo como, bueno, voy a ir a la iglesia porque hay que ir, porque ni modo, porque nunca entre así. Usted entre expectante. Aquella mujer puso una demanda aquel día y dijo: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Jesús no iba a buscar a aquella mujer, Jesús iba rumbo a la casa de Jairo, iba a otro lugar. Pero la demanda de aquella mujer, la fe de aquella mujer aquel día provocó que sacara virtud del manto de Jesús. Entonces nunca entre aquí si usted no viene esperando nada. Entre a ese lugar y preséntese delante de Él, sabiendo que nadie se va después de irse, de estar delante de su presencia, como entró. Nunca. Así que entonces empecé a pensar: bueno, mi amor, ¿y qué nos toca? Vamos a empezar a entrar a todas esas palabras que no tienen un orden, que el Señor iba a ir revelando cómo íbamos a ir tocándolas. Pero si usted se recuerda, desde el 1 de septiembre del año pasado, Dios dio una palabra sobre rompimiento y aceleración, ¿sí? Y entonces, y luego el Señor habló que venía un tiempo de ensanchamiento y multiplicación. Que el ensanchamiento lo hacíamos nosotros, y si nosotros nos ensanchábamos, Él nos multiplicaba, amén. Y entonces yo le dije: ¿qué sentís tú en tu espíritu? Y me dijo: creo que es tiempo de entrar en ensanchamiento y multiplicación. Y yo le dije: yo también lo creo. Pero anoche, cuando estuvo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, conmigo, me habló y me dijo: Fabi, no puedes llevar a la iglesia a ser ensanchada, porque muchos no pueden ensancharse porque han estado operando bajo un espíritu de temor. Y entonces el Señor me dijo: antes hay principios o hay que son necesarios establecer en la iglesia para saber entonces cómo se puede operar en el reino y su justicia, ¿sí? Yo espero que usted tenga la alta expectativa de pensar que usted este año va a ver cosas que usted nunca en su vida cristiana ha visto. Así usted tenga 40 años en el evangelio, así usted tenga 60 años de ser cristiano, usted va a ver cosas que usted nunca antes en su vida ha visto, amén. Pero entonces el Señor me dijo: no puedes. Bueno, y entonces esto no lo contó en este servicio mi esposo, pero esta semana estamos trabajando en reestructurar muchas cosas, enfocar la visión sobre lo que Dios está hablando para este tiempo.
Y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos espacio para poder desarrollar otros ministerios, como lo son teens. Los teens necesitan ser edificados todos los domingos. Y entonces bajamos a ver otra área que se desocupó de aquí del edificio. Y pues la fuimos a ver. Y cuando regresamos, yo le dije a mi esposo, mira, todavía no hay que tomar decisiones. Parte de la agenda que tenemos para trabajar todos estos próximos días, todavía no hemos llegado a la parte financiera. Entonces le dije, no hemos hecho cuentas, entonces no tomemos ninguna decisión. Pero esa noche cuando llegué a mi casa, el Señor me dijo, Fabi, quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión? Porque antes habías hecho cuentas y te diste cuenta entonces que te alcanzaba. Entonces yo dije, pues nunca. Toda la veces que me recuerdo que hemos firmado contratos, ha sido con todo y temor, con todo, con todo y aquello que le tiembla a uno la mano, con todo y aquello que uno siente dentro del estómago, que uno dice, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me meto. Entonces me dijo, deja de estar haciendo cuentas, creyendo que tienes que tener la garantía de saber que puedes pagarlo, porque eso no es fe. Y entonces el Señor me dijo, Fabi, la iglesia está operando bajo un espíritu de temor. Y si la iglesia opera bajo un espíritu de temor, escúcheme bien, es ilegal operar en el reino con un espíritu de temor, ¿sí? Entonces el Señor me llevó a esta palabra en la primera carta a Timoteo, no, en la segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra en una versión que es la versión Dios habla hoy. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Diga conmigo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. O sea que el temor es un espíritu, ¿sí? Por supuesto que entonces si el temor es un espíritu que no proviene de Dios. Porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces el Señor me dijo, muchos están operando bajo un espíritu de temor. Y cuando tú estás operando bajo un espíritu de temor, tú estás propenso a ser de aquel que siempre está atemorizado a qué mala noticia le van a dar hoy y qué va a pasar mañana, y temor por el futuro, y temor porque no sé, por el futuro de mis hijos, temor. Pero hay cosas que tú haces por temor que no precisamente son malas. Por ejemplo, ahorrar por temor. Usted llegará en los días que usted ahorrará porque está la sobreabundancia que Dios ha traído a su vida, que usted sabrá que guardará para los años venideros. Pero no ahorrar bajo el espíritu de temor es que le puede pasar algo a mis hijos, y si yo muero en temprana edad, o si mis hijos, o si termino con una enfermedad terminal, y si termino así, y entonces voy a ahorrar, porque entonces usted está haciendo algo que parece bueno, pero operando bajo un espíritu de temor. Yo le compartí a usted un testimonio hace años, cuando mi papá no gastaba nada, no se compraba algo para él, no gastaba en algo para él, no viajó muchas veces por todo el mundo, pero becado, estudiando, trabajando, pero dejó de hacer muchas cosas limitándose para ahorrar, porque él decía, por si a mis hijas no les va bien, yo les debo de dejar asegurado el futuro. Y entonces me recuerdo, fue la quiebra de un banco, y él perdió todo el dinero. Y le puedo decir que hoy el futuro de nosotras está asegurado.
Y no asegurado por un hombre, no asegurado por un padre, no asegurado por una madre, sino asegurado por aquel a quien decidimos ir en pos de él. Y nadie que lo ha dejado todo por él ha recibido menos de lo que ha dejado. Cuando Pedro le preguntó a Jesús ¿qué hemos de recibir nosotros que lo hemos dejado todo por él? Pedro, 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Y entonces el Señor me dijo hace un tiempo: Fabi, tú no tienes que dejarle asegurado el futuro a tu hija, porque el futuro de tu hija no lo determinas tú. El futuro de tu hija, el día que yo soplé aliento de vida en tu vientre para que ella naciera, el futuro de tu hija lo tengo asegurado yo. Entonces hay muchas cosas que la misma gente hace, pareciera buenas, pero operando bajo un espíritu de temor. Y entonces el temor, hay una parte del cerebro, ¿sí?, que se llama amígdala, que es la parte que reacciona, ¿sí?, cuando usted tiene un sentimiento de temor. Y ese temor, cuando esa parte del cerebro se activa sintiendo temor por algo, tiene un efecto en su cuerpo fisiológicamente. Cuando usted siente temor, ¿qué pasa? A usted la respiración se le agita, a usted el ritmo cardíaco se le acelera, ¿sí? Las manos tiemblan, las piernas tiemblan, tiende a ponerse frío, tiende a sentir sudoración, ¿sí? Y entonces gente termina aún teniendo enfermedades en el cuerpo físico por causa de sentimientos que está teniendo que no están basados en una verdad, que no están basados en algo que realmente está ocurriendo. Porque el cerebro no puede diferenciar si lo que usted sintió fue temor de que lo iban a asaltar o que lo asaltaron. Sí. Entonces el cerebro no puede diferenciar si usted sintió temor porque le dieron una mala noticia o porque usted sintió que le iban a dar una mala noticia. O sea, simplemente el cuerpo reaccionó a un temor que usted sintió, que lo registra como algo que ocurrió en su vida, haya pasado o no, aunque usted solo lo haya sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted siente temor, hay cosas que se alteran en todo su cuerpo, ¿sí? Y entonces, si usted opera bajo un espíritu de temor, ¿qué hace el temor? El temor paraliza. El temor detiene. El temor es aquel que te dice: no, mejor no avances, mejor sé prudente, y pareciera mejor sé cauteloso. El temor es algo, y yo quiero contarle esto y abrir mi corazón a la iglesia, porque cuando yo me paro aquí no significa significa que la lección la recibí yo primero, pero luego la estoy compartiendo con usted. Pero la demanda de crecimiento está sobre todos nosotros, incluyéndonos. Y entonces yo no estoy así tan delgada porque estaba a dieta, sino que me adelgacé porque después de que tuve dengue e influenza juntos en octubre, a raíz de eso me quedé con problemas en el estómago. Y entonces empecé a tener problemas de que no podía comer. Todo lo que comía sentía que me hacía mal. Y para mí es un deleite comer. Todos los días amanecía pensando qué se me antojaba hoy. Y entonces y resulta que empecé a dejar de comer. Todo lo que comía sentía que me caía mal, no podía comer bien. Así pasé durante meses ya. Hasta esta última semana empecé a experimentar, llevo como 4 días de experimentar bienestar. Pero cuando usted ha sido alguien que ha batallado con temas de salud, como por ejemplo yo, uno piensa: ¿y ahora qué más? ¿Sí? Y uno piensa: ¿y ahora qué otra cosa voy a experimentar? Y entonces cuando empecé a sentirme bien estos últimos 4 días, me di cuenta que cuando iba a comer algo, automáticamente mi cerebro pensaba: ¿y si esto me va a hacer mal? ¿Y si esto me va a volver a pasar esto?
y si esto y entonces estaba operando bajo un espíritu de temor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sentía, ¿y si esto también me va a hacer mal? Bueno, y entonces empecé a darme cuenta que lo que estaba, yo dije, ya el Señor me sanó. Pero ¿sabe qué? Hay gente que ni siquiera cuenta el testimonio porque le da miedo contar el testimonio y que después usted se vuelva a sentir enfermo. O me pasaba que de repente los días que yo decidía tomar fe y tomar acción, y yo le decía, me siento bien, me siento sana, resulta que ese día en la noche me volvía a sentir enferma. Entonces le queda a la gente hasta temor de testificar. Nunca tenga temor de testificar ni contar las maravillas que Dios ha hecho con usted, porque Dios dijo que la forma de darle gloria a Él sería venir y contar y testificar las maravillas que Él ha hecho, ¿sí? Bueno, entonces, si es ilegal operar en el reino bajo un espíritu de temor, si usted quiere experimentar el reino, usted tiene que hacer que ese espíritu de temor se vaya, ¿sí? Y entonces dice el libro de Job, y esto fue lo que me quedé escuchando anoche, porque lo último que mi hija me compartió y me dijo, mamá, yo recuerdo que una de las enseñanzas más profundas que quedaron en mí es que tú un día me dijiste este texto, Job capítulo 3 verso 25: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces me dijo, cuando intento sentir o quiero sentir temor de algo, rápidamente recuerdo ese texto que tú me dijiste, que lo que temí me sobrevino. Inmediatamente entonces llevo todo temor cautivo a la obediencia de Cristo. Y entonces ahí me quedé. A las 2 de la mañana desperté y el Espíritu Santo me estaba dictando y me dijo, es ilegal operar en el reino bajo un espíritu de temor, porque yo no les he dado un espíritu de temor. Y entonces el Señor me dijo, Fabi, la gente necesita ser libre del temor, porque el temor te impide avanzar en el reino. El temor te impide meterte a aguas más profundas. No crea que temor es solamente opera en cosas como recuerdos. ¿Y si vuelvo a fracasar? ¿Sabe que hoy hay gente pensando en no tener hijos por temor a que voy a traer hijos a sufrir al mundo? Sus hijos jamás vendrán a sufrir al mundo. Sus hijos serán la generación que vendrá a transformar el mundo. Sus hijos serán la generación que vendrá a manifestar el reino, porque dice la Biblia que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero hay gente, es más, o hay gente pensando, bueno, me voy a casar, y cuando tienen que tomar la decisión de cómo casarse, si conviene todos los regímenes que hay, empiezan a decir, no, mejor conviene separados, por si no. Diga conmigo, por si no. O sea que de antemano estás pensando y estás teniendo el temor de hacer algo que no sabes si va a funcionar. Estás teniendo el temor de hacer algo que no sabes si ya antes fracasaste, si desde que empezaste ya estás fracasado. Hay gente que no se mete a servir más a Dios. ¿Por qué? Porque usted ha escuchado una frase que dice, entre más sirvo, más ataque me viene. Yo quiero decirle que la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Usted no estará haciendo la obra del Señor y ataque y ataque. No, vienen los días donde el diablo sabrá que el diablo ya no tiene nada que hacer con usted, ya no puede hacer nada con usted. Con Jesús intentó una vez, intentó otra vez, hasta que se dio cuenta que no podía, que ángeles habían sido enviados para servirle. Y el Señor me dijo, Fabi, recuérdate que les dije que sería con ayuda angelical. Así que aquel que ha estado con el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, diciendo, no, yo no me voy a meter tanto, porque yo ya vengo de una experiencia. Mire, que yo me metí años, serví al Señor, y mire, a mí me lastimaron, a mí me hicieron, yo mejor ya no quiero. Usted no tiene la potestad de elegir qué quiere o no quiere, porque usted no nació. Escúcheme bien, usted no nació porque usted quiso, a usted lo enviaron. Dice que antes Él nos llamó, nos predestinó.
Él nos escogió, escúchame bien, nos justificó. Y tú solo estás aquí para cumplir el propósito por el cual naciste. Entonces usted no le puede decir al Señor que mejor no, este año no me voy a meter mucho. Este año voy a decidir hacer, ¿sí? Bueno, entonces vamos al libro de los Salmos, capítulo 34. El Señor me habló y me dijo: Fabi, yo conozco las cosas en las que ustedes tienen que batallar o cosas con las que ustedes tienen que librar. Y cuando fue esa escena que mencioné, que sale la mujer del flujo de sangre y toca el borde del manto de Jesús, y Jesús se detiene a tener una conversación con esta mujer, en ese instante le vienen a decir a Jairo un mensaje y le dicen: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Inmediatamente se voltea a Jesús, déjeme pensarlo así, se voltea a Jesús y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Entonces el Señor me dijo: Fabi, yo sé aquellas cosas con las que ustedes tienen que batallar. Cuando dice que el ángel que vino y visitó a María, ¿sí? El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Usted cree que María no iba a tener temor de lo que le iba a acontecer? Una mujer soltera, una señorita que no, o sea, se imagina el temor que podía sentir. Pero la semilla no podía ser gestada, no podía ser engendrada bajo un espíritu de temor. La semilla no podía ser engendrada en alguien que estaba operando bajo temor. Primero le tuvo que quitar el temor para entonces engendrar la semilla. Y entonces el Señor me dijo: ¿cuánta gente no recibe una palabra profética? Porque desde el momento en el que el profeta le viene a dar la palabra, desde ahí aborta la palabra. ¿Por qué? Porque le están diciendo: dice el Señor, yo abriré puertas delante de ti. Y las, pero si ni ha pasado, si llevo 3 meses sin trabajo, si no. Y entonces desde que está recibiendo la palabra, la está abortando. Entonces él primero le tuvo que quitar el temor. ¿Para qué? Para poder engendrar la semilla. En el momento en que usted opera bajo un espíritu de temor, usted no tiene capacidad de creer la palabra. Si usted opera bajo un espíritu de temor, es pura la parábola del sembrador. Usted se va, pareciera que se lleva la palabra, pero la palabra no da fruto. Porque la palabra es ahogada. ¿Por qué? Porque usted está operando bajo un espíritu de ansiedad, de temor, etcétera. Entonces el libro de los Salmos, en el capítulo 34, verso 1, dice la escritura: bendeciré, decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Diga conmigo: en todo tiempo. ¿Cuándo bendecirá a Jehová? Hay gente experta para bendecir a Jehová el día que Él hizo el milagro en su vida. Ese día usted no sabe en dónde poner al Señor. Pero el día de la prueba a usted se le olvida. Y por eso es que el salmista le decía: alma mía, no te olvides de todos, de ninguno de sus beneficios. No te olvides de todo lo que Él ha hecho contigo. Entonces dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y el Señor me dijo: Fabi, voy a darte llaves, ¿sí? Con las cuales tú sabrás cómo subirte a una dimensión donde el espíritu de temor ya no pueda operar en ti. Te voy a dar llaves para que tú puedas usarlas, como la llave de la primicia, por ejemplo. Yo nunca había usado la llave de la primicia, pero son esas llaves que te dan, que te hacen entrar a una dimensión desconocida, a una dimensión que no conoces, que nunca has vivido, pero que vas a experimentar todo aquel. Pero entonces yo dije en el primer servicio: ¿cuántos con todo y temor hicieron su primicia? Y el Señor me dijo: no, Fabi, tuve que quitarte antes el temor. El temor paraliza. Si tú hubieses operado con un espíritu de temor, tú no la hubieras dado.
Porque tú te hubieras quedado pensando, esto me va a servir, ¿cómo voy a comer todo el mes? ¿Cómo voy a vivir todo el mes? ¿Cómo voy a hacer? No, esto me sirve para el futuro. Esto me sirve por cualquier cosa que le pueda pasar a mi hijo. Esta me sirve para esto. Si yo no te quito, si tú no arrancas ese temor, tú no hubieras podido entregar una primicia. Y entonces dice la escritura: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Estas son llaves, ¿sí? Últimamente he despertado. Yo despertaba, y por eso estoy abriendo mi corazón a la iglesia. Yo despertaba y yo pensaba, ¿y ahora qué más me va a doler? Yo pensaba y despertaba y decía, y me empezaba a mover así, ¿ve? Para ver qué me dolía. Por supuesto, yo he pasado 4 operaciones de columna, he pasado muchos temas de salud. Es más, yo recuerdo cuando yo decía, y ahora solo tal cosa me falta. Y cabal, al poco tiempo me pasaba. Lo que temí me sobrevino. Deje de estar temiendo por fracasar en su matrimonio, por causa de escuchar cuántos están fracasando. Porque 1000 pueden caer a mi lado, 10,000 a mi otro lado, mas a mí no llegará. Porque hay un pacto, escúcheme bien, que está amarrado no solo por él y por mí, sino por aquel que decidió unirnos. Y que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Entonces, si usted opera bajo un espíritu de temor, usted constantemente estará en estado de alerta, ¿sí? Cuando en esa parte del cerebro se activa un sentimiento de temor, literalmente envía una orden al cuerpo para que el cuerpo se mantenga en estado de alerta. Y el Señor me dijo, así ha pasado la iglesia. La iglesia por años de años, toda la vida ha jugado un papel o un rol que no es el que debe de jugar. La iglesia pareciera que es la pobre, la atacada, la vulnerable, la que le dan, la que tiene que vivir, aunque aquí vivamos de mal en peor, que aunque aquí vivamos, no. Entonces la iglesia ha jugado un rol que no es. La iglesia ha estado en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque usted dice, ¿y ahora por dónde va a aparecer el diablo? No, si ya me atacó esto, ya me tocó las finanzas, ya me tocó lo otro, ahora por dónde va. Deje de estar pensando que le va a aparecer. El diablo no tiene autoridad de poder tocar su vida. Un día el Señor me dijo, Fabi, deja de estar pensando que no importa que llegue un brujo, que se infiltren en la iglesia, que te maldigan, no importa que la palabra llegue a cualquier lugar recógnito del mundo y haya alguien que se le ocurra proferir una palabra en tu contra, que no te preocupe. ¿Sabes por qué? Porque para tocarte a ti me tienen que traspasar a mí, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Para tocarte a ti me tendrían que atravesar a mí, y a mí nadie me atraviesa. Por eso la Biblia dice que el enemigo podrá venir por un camino delante de ti, pero por 7 caminos saldrá huyendo de delante de ti. ¿Será que te vio a ti? O lo vio a él por delante. Vio los 7 espíritus de Jehová operar delante y tendrá que salir huyendo de delante de ti. Y entonces el Señor, últimamente he despertado y despierto, y lo primero que quiero hacer, Dios bendiga aquí a mi amiga que me regaló una bocinita, le he sacado pero un uso. Lo primero que hago es encender mi bocina y pongo música pero a todo volumen. Y pasa mi esposo y me dice, ay, ¿no será que está un poquito alta tu música? Y yo le digo, no, yo siento que estoy metida ahí en una atmósfera donde, ¿sabe qué? Entrando a mi casa hace unos días, venía de vivir una atmósfera donde yo sentía como un espíritu de consejo estaba operando a través de mí, un espíritu de poder. Los 7 espíritus de Jehová se estaban manifestando. Entré a mi casa y ¡pum!, me dan una mala noticia. Y el Señor me dijo, Fabi, tú decides si te bajas y la tomas en lo humano, o tú decides si te quedas en la dimensión en la que estás, donde entiendes que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tú decides. Y entonces y por supuesto que ahí está uno, que entre me bajo y casi que se me quiere manifestar la carne, y entre me vuelvo a subir. Y entonces decidí quedarme arriba y le dije al Señor, nada me va a quitar esto que estoy sintiendo.
Pero ¿qué llaves? El primer pensamiento que tú tienes en la mañana determina tu día. ¿Sí? Eso es así. El primer pensamiento que tú tienes en la mañana determina tu día. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas? Qué cansado. Pasas cansado todo el día. Otro día. Y qué aburrido ir a trabajar. ¿Qué piensas? Me duele tal cosa. Yo pensaba todos los días, me levantaba y pensaba, ¿y ahora qué me duele? Y si no, me lo inventaba, creo yo. Y entonces, y lo peor que estoy casada con un hombre, no lo peor, lo mejor que me ha pasado es estar casada con un hombre que me decía, no digas que te duele. Y yo por dentro decía, como a él no es al que le duele. Qué fácil es decir, no te duele. Y entonces, entonces, ¿cuál es el primer pensamiento que usted tiene en la mañana? Yo ahora lo primero que hago, es más, no duermo ya con el celular a la par, para que lo primero que haga no sea ver el celular. Lo primero que hago cuando despierto es, Señor, gracias. Este es el día que tú hiciste para mí. Este día tú lo preparaste, lo diseñaste para que yo me pueda gozar, para que yo me pueda alegrar en él. Estoy expectante de qué va a pasar este día. Estoy viendo por dónde tú me vas a aparecer, porque tú has escondido tu poder todos los días en un lugar diferente. Y hoy quiero buscar en dónde está escondido tu poder, en dónde te vas a manifestar, en dónde te voy a ver. Cuando tú despiertas, el primer pensamiento que tú tienes no tiene que ser, ¿cómo voy a hacer para pagar? Debo esto, debo lo otro, estoy cansado. No, despiértate por la mañana y remóntate a una dimensión donde te sientas más fuerte que nunca, donde sientas que la fuerza que tienes adentro, que está corriendo dentro de ti, no es una fuerza natural. Yo lo primero que pensé hoy cuando vi que eran las 2 de la mañana, yo dije, es demasiado temprano. Si me levanto, por supuesto, hay un ataque en la mente, ¿sí? Entonces, por eso es que la Biblia dice, lleven pues todo pensamiento, ¿qué dice? Cautivo a la obediencia de Cristo. O sea que usted no le puede dar libertad a sus pensamientos. Porque el día que usted le da libertad a sus pensamientos, usted termina pecando. El día que usted le da libertad a sus pensamientos, usted empieza a recordar el dolor que le causaron. Usted empieza a recordar aquel fracaso que tuvo. Usted empieza a recordar aquel mal momento. Usted empieza a atemorizarse por muchas cosas. Entonces lo que usted debe de hacer es llevar todo pensamiento cautivo. Usted decide, usted determina tomar sus pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Por eso la Biblia dice, ¿en qué debes de pensar? ¿Y en qué debes de pensar? ¿En las malas noticias? ¿En qué diagnóstico médico me irán a dar? Mire, está comprobado que a gente que le dan un diagnóstico médico de una enfermedad terminal, esa persona tal vez no estaba sintiendo dolor, no estaba sintiendo, pero en el momento en el que le dan el diagnóstico, todo le duele. Se está sintiendo grave. ¿Por qué? Porque se activa en el cerebro, ¿sí? Se activa en el cerebro que usted tiene que estar bajo alerta por lo que usted está viviendo. Por eso dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La fe viene por el oír qué. Si yo me pongo a oír todos los días lo que está pasando a mi alrededor, si yo me pongo a oír todas las estadísticas, hace unos días estuve predicando en la reunión de apóstoles. Yo dije, ¿qué le voy a ir a decir yo a los apóstoles? O sea, y dije, oh, Señor. Y el Señor me llevó a una estadística, a un mensaje que quizá en las próximas semanas compartiré aquí en la iglesia. Y el Señor me llevó a una estadística y me dijo, Fabi, lee la estadística de cuántos pastores están en depresión, de cuántos pastores viven el ministerio rodeados de gente pero sintiéndose solo. Mira de cuántos pastores han cerrado las iglesias el último tiempo. Mira cuántos pastores, ahí está el pastor Sammy, que fue el que me compartió esa estadística. Cuántos pastores, sus familias están teniendo un impacto emocional por causa de la demanda que hay de vivir una vida perfecta, de ser una familia perfecta. Muy bien, tomé la estadística
Y yo no sé cuántos vienen. Yo no vengo de una casa donde mi papá era pastor, donde mi abuelo era pastor. Es más, yo vengo de una descendencia donde hubo un hombre, bendito sea Dios, que hubo un hombre que decidió trazar una línea y decir: yo no voy a heredar la maldición que traigo. Yo no voy a heredar la maldición que traigo. En un contexto donde creció sin un padre, donde creció con una madre que hacía todo, lavaba, planchaba para poderlo sacar adelante, pero conocí a un hombre que se levantó y determinó decir: yo no voy a reproducir la maldición. Yo voy a determinar que yo voy a cambiar el rumbo de mi historia. Por lo tanto, mis hijas y las hijas de mis hijas y los hijos de las hijas de mis hijas no van a heredar maldición, van a heredar bendición. Y entonces agarré esa estadística y yo dije: yo determino, yo no contaré en la estadística de esos pastores. Jamás sabré qué es que mi casa tenga un impacto emocional negativo. Jamás sabré qué es vivir bajo depresión. Jamás contaré entre aquellos que viven bajo ansiedad. Jamás. Y empecé a determinar una línea donde yo no iba a contar en esa estadística. Mi casa no iba a contar en esa estadística. Pero ¿qué pasa cuando usted empieza a oír todo lo que está pasando? Ay, sí, ¿verdad? Yo digo que mejor dejo de ser pastor. Yo digo que mejor, ay no, mejor ya que para qué casarse, si cuántos se casan y se divorcian, si no está funcionando, cuántos viven esto, cuántos viven lo otro, y usted empieza. Entonces la fe viene ¿por qué? ¿Qué está oyendo? Bueno, entonces, ¿cuál es su primer pensamiento de la mañana para tomar acciones? ¿Cuál es su primer pensamiento de la mañana? Ese primer pensamiento determinará cómo será su día. Segundo, ¿qué está oyendo? Pues yo ahora estoy oyendo a todo volumen. Y no lo peor, lo más hermoso es que se oye otro gran musicón en la habitación de mi hija, que no se puede levantar si no tiene ya también la música encendida. Y entonces después me da un poco de pena con mi esposo, porque tal vez él también quiere poner la de él. Y entonces y yo digo: compartamos, yo me voy a ir para allá. ¿Qué estás oyendo? Me subo al carro y lo primero que necesito, pero es una necesidad de mi espíritu, lo primero que necesito es poner música, porque ya sé que eso está alimentando mi espíritu, está llenando mi espíritu. ¿De qué estás llenando tu espíritu? Porque tu cuerpo, tu alma y tu cuerpo tendrán que reaccionar a lo que tu espíritu está diciendo. Yo di un mensaje sobre que el hombre es un ser tripartito, está conformado de espíritu, alma y cuerpo. Y pareciera que allá afuera usted pregunta y dice: el hombre está conformado de cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor me dijo: no, Fabi, de espíritu, alma y cuerpo hay un orden de prioridades. No significa que alguno de los tres no sea importante. Los tres hay que cuidar. Es otra enseñanza. Pero el primero es el espíritu, porque tu espíritu gobernará sobre tu alma. El espíritu del hombre, dice la escritura, soportará su enfermedad. Pero ¿qué de aquel que tiene un espíritu angustiado? Acabo de estar viendo dos casos similares, bajo una depresión, bajo casi el mismo diagnóstico médico, de un desequilibrio en el cerebro químicamente, y entonces tener que ser medicadas muy simultáneamente, muy similares los casos. Y vi a una salir, que para mí era el caso tal vez peor, y a la otra no. Y me di cuenta que la que salió porque lo que hizo fue que determinó llenar su espíritu todo el día. Todo el día leía la Biblia, todo el día. Es más, pensaban: está loca, se está loqueando, quiere leer la Biblia todo el día. Esa logró vencer a todo espíritu que estaba operando en su vida y salió. ¿Por qué? Hizo lo correcto, llenó su espíritu. Entonces, iglesia, nosotros determinamos la atmósfera de nuestra casa. Usted determina. ¿Sabe qué? Hoy niños están sufriendo del sistema nervioso.
niños están sufriendo de ansiedad. Niños están sufriendo. ¿Por qué? Porque ¿qué se levantan escuchando? Apúrate, ya es tarde. Mira, están bajo una presión con la que despiertan y lo primero que escuchan es: ya es tarde, estás contra el tiempo, vas tarde. O sea, y entonces hay una ansiedad generándose en esos niños. ¿Por qué? Porque apúrate, no sé qué, pero mira, que no se te olvide, no te da la cabeza, esto, lo otro. Y entonces, ¿cómo es la atmósfera de su casa? Usted determina. Si usted se levanta en adoración, yo no creo que usted pueda estar gritando en medio de la adoración. Si usted se levanta y pone adoración, yo no creo que usted pueda estar pegando gritos en medio de eso. Todos como madres pasamos nuestros desafíos, todas. Y un día llegué yo y dije: hoy sí le voy a hablar a esta niña. Y yo le voy a decir esto y esto y esto y esto. Ese día llegué y dije: no, Fabi, opera bajo el espíritu de sabiduría. Señor, enséñame cómo. Me fui a acostar, ya no hablé con ella ese día. Hice una oración y le dije: solo recuerdo que mi hija no contará en una estadística donde allá afuera dicen que a esta edad tal, y esto y lo otro. Al otro día la llego a despertar, y cuando la despierto: hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Y me dice: mamá, te tengo que contar un sueño. Fíjate que el sueño, yo en medio del sueño, como que un ángel me hablaba, yo no sé, pero me decía: tú jamás la rebeldía te va a llegar, tú jamás no sé qué esto, tú jamás lo otro. Yo me fui a mi cuarto y le dije: Señor, gracias, porque los que aprendemos a operar en el reino tu futuro está asegurado, está garantizado. En el reino, escúcheme bien, en el reino hay llaves que tal vez a usted hoy le parezcan: ay, pero si yo eso ya me lo sabía. Sí, pero si se lo sabía y no lo había hecho, de nada le sirve sabérselo. Pero si usted hoy sale de aquí determinado: ¿cuál será mi primer pensamiento del día? ¿Qué me levantaré oyendo? ¿De qué estaré alimentando mi espíritu? Entonces dice, el salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué es bendeciré a Jehová? Usted constantemente está diciendo: Señor, te bendigo. Señor, ahora entendí por qué el pastor Kim, de repente uno lo voltea a ver y está hablando en otras lenguas. Mi esposo me dice: mi amor, te despertás hablando en lenguas, te acostás hablando en lenguas, andás en la casa y pareciera, yo digo, ¿con quién estará hablando? Y entonces, ¿por qué? Porque mi espíritu se está llenando. Dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. ¿En qué reside en el alma? En el alma residen los pensamientos, los sentimientos y las emociones. O sea que alguien puede determinar qué pasa en su alma. Sí. Usted determina. Si usted le da rienda suelta a sus pensamientos, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, cuando empieza a operar un pensamiento de tristeza y usted le da libertad: ay, sí, recuerdo, estoy nostálgica, porque me estoy recordando, melancólica me siento. Y entonces, en ese estado, usted está ministrando su alma, ¿sí? Y usted está provocando que en su alma se mueva un sentimiento de tristeza, un sentimiento de dolor. Desarraigue todas esas cosas de las cuales ya Dios lo hizo libre. La legalidad del reino es operar en la autoridad que Él nos confirió, de no ser esclavos, sino ser libres. La legalidad del reino es aquella que Él ya pagó el precio, que por el sacrificio y su resurrección en la cruz del Calvario, escúcheme bien, por causa de eso nosotros podemos operar en un espíritu de libertad que no está, escúcheme bien, que no está predispuesto a tu circunstancia o a lo que tú estás viviendo. Esa autoridad con la que podemos operar, esa legalidad que nos fue dada para operar no bajo un espíritu de esclavitud, sino bajo operar en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, no está determinada a lo que tú estás viviendo hoy, no importando las circunstancias. Por eso ahora entiendo un pasaje que últimamente vienen los pasajes a mi mente y a mi espíritu. Pero entonces dice: en Jehová se gloriará mi alma. Entonces usted le puede hablar a su alma, sí,
No espere a llegar el domingo, es que el pastor no me ha atendido. Viera el líder, le he pedido una cita 10 veces, le he escrito, mira, en visto me deja y no me atiende. Su esperanza no viene del líder, su esperanza no viene del pastor. Es más, un día las iglesias estarán cerradas y usted tendrá que levantar el altar en su casa. Usted tendrá que llamar la presencia de Dios. No habrá un ministerio de alabanza preparando una atmósfera. Usted será el encargado de preparar la atmósfera en su casa y decirle: Espíritu Santo, ven aquí en esta casa. Tenemos hambre y sed de ti. Y entonces, ¿con qué razón el salmista le hablaba a su alma? Se ministraba a sí mismo y le decía: alma mía, no te abatas, no te turbes dentro de mí. Tan solo espera, confía en Jehová, porque Él se ha de manifestar, salvación mía. Y entonces tú le puedes hablar a tu alma, y tu alma tendrá que reaccionar a lo que tu espíritu está trayendo sobre todo tu cuerpo. Dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿A qué deberíamos de venir a la iglesia? Todos juntos exaltando el nombre del Señor. Todos juntos. Mire, independientemente, y no se lo dice a alguien que no pase prueba, le garantizo. Ayer regresé, tenía 4 días de sentirme bien, y ayer regresé y me volví a sentir mal. Y entonces empecé a analizar qué comí, o sea, qué pasó, qué fue. Y entonces, y yo dije: ala, qué triste, otra vez. Porque yo no sé, pero los que han batallado con temas de salud, de enfermedad, al momento de tener un poco de bienestar, eso no tiene precio. Usted dice: uy, que no se me vaya a perder ese momento que estoy viviendo, aunque estoy a punto de entrar al mejor tiempo de mi vida. Es más, ya entré, creo. Y entonces, pero anoche pensé y dije: alacrán, otra vez. Y entonces me acuesto y me despierto y escucho al Señor hablándome: Fabi, jamás dejes que un espíritu de temor gobierne tu vida. Tu cuerpo puede estar sintiendo una cosa, pero esa no es tu verdad. Tu verdad es que por mis llagas tú ya fuiste curada. Tu verdad es que en ti no hay enfermedad. Tu verdad es, hace unos días le mandé un mensaje a mi hijo Luther, y solo sentí fluir por el Espíritu y solo le dije: eres un hombre fuerte. Te miro y te miro con las fuerzas de un búfalo. Te miro y te miro. ¿Qué estás haciendo? Yo creo que, yo no sé si te dije todo lo que te tenía que decir, pero mientras iba orando, porque en ese momento estaba orando por ti, el Espíritu Santo me decía: míralo a cuántos evangeliza. Mira los cuántos están viniendo al reino por causa de él. Mira cuántos, mira su casa se está llenando. Mira el testimonio ahora tiene mayor peso de gloria sobre su vida. Ahora entenderás que lo que estaba viviendo, esa prueba que estaba viviendo, era momentánea, era pasajera, y solo producirá un más excelente y eterno peso de gloria en él. Y entonces yo lo veía en mi espíritu, ya no lo estaba viendo como aquel hombre que está atravesando un momento difícil. Me pasó lo mismo con la profeta Leticia, lo mismo. Yo te quería estar en el hospital, vive Jehová, que aquí está mi hija. Yo le decía: tengo que ir al hospital, tengo que ir. ¿Qué va a pasar con su corazón cuando ella se entere que pasó esto? ¿Qué va a pasar? Y el Espíritu Santo me dijo: Fabi, la mujer que está ahí no es una niña. La mujer que está ahí es un espíritu fuerte en mí. Es un espíritu que tiene la capacidad de resistir cualquier cosa que venga, porque ángeles han descendido para fortalecerla. Tú no eres necesaria, yo soy su necesidad. Y el día que entonces pude hablar con ella, me dijo: ya supe la noticia, estoy bien, Dios me ha fortalecido, Dios es esto. Y me di cuenta que el resultado de alguien que está llenando su espíritu en el lugar correcto es que ninguna cosa, por más dura que sea, podrá golpearte. Dice la Biblia, Salmo 34 verso 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Diga conmigo, léalo: y me libró. Y me libró. O sea que él sabe que tienes temores. El ángel sabía que María iba a sentir temor, y por eso antes le dijo: no temas. Jesús sabía que la noticia que le venían a dar a Jairo le iba a causar temor, y por eso le dijo: no temas.
Y entonces cree solamente. Dice el siguiente verso: busqué a Jehová y Él me miró y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, ¿con quién se va a quejar usted? Busqué a Jehová y Él me oyó. Yo creo que era Asaf el que decía que había empezado a sentir envidia porque miraba a los impíos prosperar, hasta que entrando al santuario de Jehová comprendí el fin de ellos. Entonces de plano ha de haber ido al santuario y haber dicho: ¿cómo es eso, verdad? Si yo que te sirvo, yo que desgasté mi vida, yo que decidí ir en pos de ti, yo que decidí quizá no ser un empresario, no ser esto, no ser lo otro, servirte a ti. ¿Y por qué los otros están prosperando más? Yo me he encontrado diciéndole eso al Señor a veces: no por mí, por los míos, por mis hijos. Y el Señor me dijo: Fabi, entra al santuario y te voy a mostrar el fin de ellos. Y cuando tú veas el fin de ellos, tú sabrás que el impío solo amontonará, porque vendrá el tiempo donde la riqueza del impío vendrá a los justos. ¿Sabe qué? Cuando usted empieza a escuchar lo que está pasando a nivel mundial, usted empieza a decir: ¿y entonces en qué moneda ahorro? ¿Y entonces en qué moneda guardo? Porque si aquella pierde el valor, y si la otra pierde el valor, y si la otra pierde el valor. Y el Señor me dijo: Fabi, deja de estar perdiendo el tiempo en eso. Tu herencia no viene de eso. Tu herencia soy yo. Y si yo soy tu proveedor, si yo soy el que te sostiene, si yo soy el que... Puro el pueblo, puro Gosén, puro el pueblo de Israel en Gosén, todos sufriendo de las plagas, y ellos, todos en tinieblas, y ellos con luz. Entonces, ¿cuál es el primer pensamiento de la mañana? ¿De qué estás alimentando tu espíritu? ¿Qué estás oyendo? ¿Y a dónde te estás siguiendo? A desbordar. ¿Dónde te estás yendo? Si usted se va a quejar con la amiga divorciada, le va a decir: divórciate, todos los hombres son iguales. Si usted se va a quejar con aquel que le fue mal en su ministerio, en su llamado, le va a decir: vos no dejes que te agarren de tonto, no hagas esto, no hagas lo otro. Si usted se va a quejar al lugar equivocado, escúcheme bien, vendrán los días donde alguien le dará un consejo que no será el indicado. Pero dice: fui, busqué a Jehová. ¿Y sabe qué? Él dice que Él tiene su oído atento a la oración de los justos, y me libró de todos mis temores. Cuando usted salga del santuario, usted es imposible que salga igual de como entró. Es evidente quien no ha estado en su presencia. Es evidente que aquel que está cansado, harto de la gente, cansado del sistema, la gente nada quiere, esto, lo otro, me agoté. Es evidente que no ha ido al santuario. Si usted está en el santuario, usted sale y el latir de su corazón es como el latir del corazón de Él. Su corazón está palpitando diciendo: no lo dejes que se pierda, porque yo di mi vida para que ni uno solo se pierda. El sacrificio que hice fue para que ni uno solo se quede. Donde es evidente que un pastor está cansado. Hacer la obra de Dios no es estar con Él. Que usted vaya, predique en 3 oasis, esté en 2 cultos, esté en 4 reuniones, eso no es estar con Él. Eso es hacer la obra de Él. Pero la escritura dice que Él los llamó para estar con Él, y luego los envió a predicar. Tu primera asignación es estar con Él. Si tú has estado con Él, tú tendrás algo que decirle a la iglesia. Si tú has estado con Él, tú tendrás algo que impartir a todo aquel que se tope contigo. Si tú has estado con Él. Yo ayer fui a una boda, uno va que solo a casar y se regresa, va. A todo el que miraba yo sentía que se me activaba lo profético. Yo sentía que tenía palabra para todo el que miraba. Estaba operando bajo una unción profética. ¿Por qué? Porque había estado con Él. Solo podía escuchar. Hace unos días te escribí porque estaba orando por ti, y el Espíritu Santo me dijo: Fabi, levanta mis pastores. Levanta mis pastores. Diles, recuérdales quién es su herencia. Recuérdales quién es su porción. Recuérdales que escogieron la mejor parte, que me escogieron a mí. Por cuanto me escogieron a mí, yo soy su herencia. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Mi primer pensamiento del día, ¿sí? ¿Qué estoy oyendo?
Porque la fe viene por el oír, pero no el oír las noticias, ¿verdad? El oír la palabra de Dios. Tercero, ¿a dónde me estoy yendo? A quejar, a ministrar, a sacar. Ana llegó al lugar correcto. No hay altar sin respuesta. No hay altar sin respuesta. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Dónde tienes puestos los ojos? No los pongan ni aquí, no los ponga ahí, no los pongan en el pastor, no los pongan en líder, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos, puestos los ojos. Por eso Moisés se sostenía como viendo al invisible. Puestos los ojos en él, el autor y el consumador de la fe. El día que yo no le escriba a Rigo, espero que no diga: ay, la pastora se olvidó de mí. Yo me podría olvidar de él, pero hay uno que jamás se olvidará del pacto que tiene contigo, que jamás se olvidará de la promesa que te hizo, que jamás se olvidará de que un día hizo un pacto contigo. Jamás se olvidará de lo que ha hablado acerca de ti. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para olvidarse de lo que él dijo. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia porque tú cambias. Él no cambia porque está medio decepcionado porque por tu actitud o por lo que tú estás viviendo. Él no cambia. Él permanece fiel. Aunque tú y yo somos infieles, él permanece fiel. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Dónde tiene los ojos? En él. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiero cerrar con esto. ¿Cuál es tu posición? ¿Tu posición es de defensa o de ataque o de conquista? Parece que la iglesia ha pasado años. Ay, ¿por dónde va a venir el diablo? Ay, no me meto, porque entre más me meto, más me ataca el diablo. No, es duro esto. Y me dijo el Señor: Fabi, te será un deleite hacer mi obra, para que tú puedas experimentar no ser parte de esa estadística que leí hace unos días. El Señor me dijo: te deleitarás haciendo lo que fuiste llamada a hacer. Encontrarás la plenitud de Cristo. Que hace unos días le enseñé que la plenitud de Cristo yo pensé que era cuando usted ya no tenía falta de ningún bien, cuando usted ya tenía dinero, tenía familia, tenía hijos, no le hacía falta nada. Esa no es la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es cuando usted se encuentra cumpliendo el propósito por el cual usted nació. Cuando usted se encuentra cumpliendo la asignación por la cual no se murió, por la cual no lo mataron. Cuando usted se encuentra ahí en el propósito cumpliendo, ahí viene la plenitud de Cristo. Y usted puede operar entonces en esa plenitud que solo viene de Él. Dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted deje de estarse defendiendo. Usted no sabe cuántas veces. Yo recuerdo que una vez que sacaron un video de mí y alguien dijo: ya, y hagamos algo, y hagamos otro video y defendamos. Y yo dije: no, vendrán los días donde esos mismos estarán necesitados de escuchar la voz de Dios. Y yo seguiré estando aquí para hacer la voz de Dios para ellos. Y yo seguiré estando aquí para que se den cuenta que no era un demonio el que hablaba a través mío, sino que era el Señor hablando a sus vidas. No se defienda usted, experimente el reino y su justicia. Pero en el reino solo se puede operar, escúcheme bien, solo se puede operar desde esa autoridad que nos fue delegada, que nos fue dada, bajo un espíritu no de temor, sino bajo la libertad de ser hijos, herederos, coherederos con Cristo de todas las cosas del reino. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová. Diga conmigo: pero los que buscan a Jehová. ¿Quién está buscando aquí a Jehová? Yo lo ando buscando todos los días. Yo ando buscando en dónde está hoy escondido su poder. Mire, me salen unas canciones y mi esposo me dice: ¿y esa tu playlist? ¿Quién te la hizo? Y yo le digo: yo solo puse una cosa y ahí se saltó a otra, pero como que el Espíritu me la orquestó, porque ahí encontré su poder ese día. Y al otro día, por más que la busco, no aparece, no suena igual, porque su poder todos los días tienes. Si todos los días te ocupas de buscarlo a Él,
Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Escúchenme. Ya no voy a contar la historia de la viuda, solo lo voy a resumir. Hoy a las 2 de la mañana escuchaba al Señor decirme: Fabi, porque la palabra muchas veces pareciera que no da fruto. Porque mire, yo en mi mente tan estructurada, yo digo, ¿será que aquel escuchó aquel? Y quisiera pasar así como viendo a uno por uno y decir, check. Ay, aquel le miro una cara de incógnita. ¿Será que al Isaac? Ay, me está preocupando a ver si no. Y así. Y sí o no, de cierto tiempo en tiempo aparezco, ¿sí o no? Pareciera que yo no sé nada de usted. Y de repente le digo, ¿estás bien? Así me gusta. Así es, ¿estás bien? Y de repente el Espíritu Santo me inquieta a buscar, a preguntar por alguien, a ver cómo está el estado de aquel. ¿Para qué? Para interceder, para que nunca des un paso atrás. Si tú pusiste la mano en el arado, no voltee a ver atrás. Ponga los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Y entonces el Señor me dijo: Fabi, la palabra no puede caer en donde hay alguien que está operando bajo un espíritu de temor. Vi a tus hijos que se van al colegio ya, y agarré una foto. Casi nunca miro redes sociales, es poco el tiempo que a veces veo. Y cuando lo veo, el Espíritu Santo me empieza a hablar del pastor Carl, que no sé si anda aquí hoy, de hermano Otto, que estaba en el primer servicio y de repente vi esa foto. Y el Señor me dijo: Fabi, ¿qué viste el día que conociste a Matías? Su espíritu y mi espíritu ese día se conectaron. Yo dije: ¿quién es este niño? Sabía que en él había un espíritu, había hambre. Él estaba hambriento, quería conocer quién era aquel que cantaba, que cuando adoraba el espíritu se movía, quería saber esto, quería saber lo otro. Y entonces me dijo: vuelve a recordarle a su espíritu, a través de una foto, vuelve a recordarle a su espíritu quién es él, y determina con una palabra el rumbo que tomará sus próximos días. Porque no podrá ir a derecha, no podrás ir a izquierda. Aunque quieras ser influenciado por corrientes del mundo, jamás te podrán penetrar en tu espíritu. Porque tu espíritu está apartado. Fuiste llamado, predestinado, escogido. Fuiste justificado. Él te posicionó desde antes que nacieras. Él determinó quién ibas a ser. Y aunque quisieras ser influenciado y dejarte y vivir y experimentar y probar, jamás podrán penetrar tu espíritu. Porque tu espíritu está apartado para servirle al Señor. Porque vienen los días donde se despertará hambre y sed dentro de ti por conocer a Jesús. Porque nada te sacia, nada te llena. Estás insatisfecho. Hay una bendita incomodidad. Bendita incomodidad. El día que usted se sienta tan cómodo, preocúpese. Ese día está listo para dormirse, para quedarse dormido. Sienta una bendita incomodidad por ir y decir: voy a volver al ayuno, voy a volver a la oración, voy a volver a pasar noches enteras con Él. Entonces, cuando llega Elías y la viuda, con la viuda de Sarepta, hemos escuchado esto por años. Cuando llega Elías, yo nunca había visto esto. Y si usted lo había visto, usted asómbrese conmigo como que no lo había visto. Y el Señor me dijo: Fabi, ¿por qué aquella mujer no tuvo temor de ir a hacer una torta y darle primero al profeta? Porque dice la Escritura, primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 12. Póngase de pie. Siento en mi espíritu decir esto. Hay gente que intenta darse vacaciones de lo espiritual. Ay, hoy no tengo ganas de orar. Hoy no he sentido leer la palabra. Eso no es sentimientos, es convicción de que hoy tengo que llenar mi espíritu. ¿Acaso deja un día de comer? Pues no lo hace, a menos que decida y determine ayunar, que cuesta. Pero el Señor me dijo: Fabi,
Hay una Agenda 2030 que gente escribió para determinar qué vienen los próximos años para el mundo. Pero tú no estás bajo el gobierno o bajo el sistema del mundo. Tú estás en el mundo, pero no eres parte del mundo. Por lo tanto, lo que operará en tu vida no será aquello que otros han dictaminado que viene. Entonces, paralela a esa Agenda 2030, vienen los días donde la iglesia recibirá decretos. Escribiremos decretos, dictaremos decretos sobre las naciones, hablaremos qué es lo que está por acontecer, qué es lo que vendrá. Sí, aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Vienen los días donde te llamarán tierra deseable, te verán y dirán: ¿cómo puedo tener eso? No es con dinero, no es con las riquezas, solo ven, acércate a Jesús, decide venir en pos de Él. Vienen los días donde la iglesia, escúcheme bien, vienen en los próximos años, la iglesia está siendo posicionada, retomando una posición de honra que siempre el Señor determinó para su iglesia, porque Él regresará por una iglesia gloriosa. Así que vienen los días donde habrá una agenda paralela a esa, donde recibiremos aquellos decretos, que hablaremos sobre la iglesia, que hablaremos sobre los huesos que están secos, que hablaremos, que profetizaremos. Y entonces dice que, ¿en qué me quedé? Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Muy bien. Capítulo 17, verso 12. Y ella respondió, pónganmelo en pantalla por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella estaba determinando con su boca, ¿sí? Elías le dijo, a mí esto me impresionó. Yo pensé que Elías solo le había dicho: traedme a mí primero, y que la mujer se había ido, lo había hecho, y cuando regresó le dijo: por lo tanto, la harina no escaseará. No fue así. Elías le dijo: no tengas temor. Primero le tuvo que arrancar el temor, porque esa mujer, operando bajo un espíritu de temor, jamás le hubiera podido dar al profeta antes que a su hijo. Y la palabra no germina, no da fruto donde hay un espíritu de temor. Por eso el Señor me dijo: Fabi, no los lleves a ensanchamiento, porque muchos no tendrán la capacidad de ensancharse si están operando bajo un espíritu de temor. No tendrán la capacidad de ensanchar su depósito, de ensanchar su mente, de ensanchar su fe, si están operando bajo un espíritu de temor. Primero le dijo: no tengas temor, punto y coma. Ese punto y coma significa que es una pausa más larga. O sea que primero le arrancó el temor. Arrancado el temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque, antes de que la mujer fuera a hacerlo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Yo estoy segura que cuando estaba haciendo la torta, la harina seguía siendo la misma, la cantidad seguía siendo la misma, pero ya había una palabra: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina no escaseará, el aceite no disminuirá. Si tú sales con una palabra, la palabra no se ejecuta cuando tú ves el efecto en la tierra. La palabra se ejecuta cuando salió de su boca. Todo fue hecho por la palabra. Él dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Todo se ejecuta cuando la palabra sale de su boca, no cuando tú ves el cumplimiento en tu realidad. Así que cuando Él te da una palabra, usted es todo lo que usted necesita. Mire, salí con una palabra, pero igual llevo
No llevo ni un len en la bolsa, no tengo ni para comer, sí, pero tienes una palabra. Y si esa palabra ya fue dicha en el reino espiritual, esa palabra ya se ejecutó. Viene de camino, los camellos vienen de camino. Las puertas se van a abrir en un momento, de un momento a otro. Te van a mandar a llamar de un momento a otro. Te van a cambiar la posición de un momento a otro. En un instante, ideas creativas serán gestadas dentro de ti. Erra manso que te rebroche que ne mandará abrazo. Erra bro que te ne mandará abrazo. Cierre sus ojos y levante sus manos. Como ciudadanos del reino, tenemos derecho a vivir en paz y en gozo. Es ilegal vivir bajo un espíritu de temor, pero es totalmente legal vivir llenos de paz y llenos de gozo, porque aquel que fue lleno del espíritu, el fruto del espíritu es paz, gozo, bondad, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, amor. O sea que usted puede estar en una prueba gozoso, entendiendo que esto es momentáneo, pasajero, temporal. Pero lo que esto producirá será eterno. El Señor me dijo: Fabi, viene el día donde hay que examinar las raíces de la iglesia, porque tú podrás ver las plantas verdes por fuera, pero hay raíces secas. Hay raíces secas, como aquella semilla que cayó junto al camino, como aquella semilla que cayó sobre piedras, como aquella semilla que cayó entre los espinos. Necesitamos abonar la tierra, preparar la tierra. De nada le sirve a usted venirse a sentar 3 horas a un culto si usted sale igual que como entró. De nada le sirve estar haciendo la obra del Señor de lunes a domingo si su vida no está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Si usted no está viviendo una vida donde está en santidad, guardándose, consagrándose al Señor, estando con Él, de nada le sirve todo lo demás. Pero el punto no es que lo otro no le sirva, el punto es que vuelva y haga aquello que fue llamado a hacer. Vienen los días donde la iglesia volverá a las primeras obras. Y las primeras obras, ¿cuáles fueron? Me dijo el Señor. Yo estaba pensando ir a orar por los enfermos a las calles, ir a darle comida a los necesitados. Y me dijo: Fabi, todas esas cosas las van a hacer, pero esas no son las primeras obras. Las primeras obras, ¿recuerdas cuáles fueron tus primeras obras? Tus primeras obras eran pasar horas hincadas, se te dormían las piernas, no tenías ni siquiera, no concebías la cantidad de tiempo que habías pasado ahí. Solo querías estar en mi presencia, solo querías estar ahí porque estabas viviendo tu primer amor. Y ese es el tiempo que viene. Yo declaro en el nombre de Jesús: despierto hambre y sed por su presencia. Despierta, despierta tu espíritu. Despierto en tu espíritu. Despierto en tu espíritu. Despierto en tu espíritu. Una bendita incomodidad. Una bendita incomodidad. Una bendita incomodidad. Le decía a alguien: no esperes enfriarte más para querer regresar, porque más largo será el camino. Orre que te mandará abrazo. No espere enfriarse, endurecer el corazón para reaccionar y volver en sí. Vuelva en sí hoy, vuelva en sí hoy. Vaya a su primer amor. Esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Vienen días donde tendrás una incomodidad, una bendita incomodidad, por volver al ayuno, por volver a la palabra. Aunque te hayas leído 100 veces toda la Biblia, vuelve a la palabra, vuelve a la palabra. Se abrirán los libros. El Señor me dijo: los misterios del reino serán revelados para los que operarán en el reino. Y hay misterios que se nos van a abrir los próximos días. Cosas que no entendíamos, que por años no entendimos, y el Espíritu de un momento a otro nos abrirá el entendimiento. Manso que te mandará abrazo, que na mandará abrazo. Yo declaro que tu primer pensamiento del día será dirigido a Él. Que tus oídos lo primero que oirán será su palabra, será algo que alimente tu espíritu. Que lo que harás es ir al lugar correcto, irte a quejar cuando ya no aguantes, cuando la fuerza te falte.
No busques al pastor y al profeta. Gloria a Dios por los mandos, gloria a Dios por esas oficinas ministeriales, pero vaya al lugar, a la fuente inagotable que es Jesucristo. Vaya a Él. Él lo oirá y lo librará de todos sus temores. Y ponga los ojos en el autor y consumador de la fe. Él arrancará todo temor y entonces implantará, gestará la semilla dentro de ti. Y esa semilla puesta dentro de ti dará un fruto, dará un fruto, dará un fruto que entonces ahí se cumplirá. Que en 2 años veremos lo que no habíamos visto en 22 años. Porque Él vendrá y medirá la anchura y la longitud, medirá la profundidad. Vienen los días donde voy a medir la profundidad de la iglesia. Vienen los días donde voy a medir la profundidad de las raíces. Pero he aquí que yo haré de ti árboles plantados junto a las corrientes de los ríos, que su hoja estará siempre verde, que siempre estarás dando fruto. Manso que te demanda. Maya quita na manda abrazo, levante sus manos. Hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Cierro con esto. Yo declaro que saldrás de este lugar, pero cancelo todo espíritu de temor. Cancelo todo espíritu de temor, porque ese no ha venido de parte de Dios. Cancelo todo espíritu de temor. Le ordeno que abandone su mente. No gobernará sobre sus sentimientos, ni gobernará su cuerpo. En sus mentes hay libertad. Sus pensamientos serán llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Pensarás en todo lo que es bueno, justo, limpio, puro, recto, agradable, digno de alabanza. En esto pensarás. ¿Y cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Dele la gloria al Señor. Levante sus manos y terminemos exaltando el nombre del Señor. De Dios, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre. A ti levantamos nuestras manos, Señor. Aunque saldremos del servicio, no saldremos de tu presencia. Que tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que nos movamos hoy. Que podamos reflejar en nuestro rostro tu rostro, tu mirada, tu abrazo, Señor. Que tu gloria nos acompañe todos los días, tu presencia camine con nosotros toda esta semana, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Como te dije cuando todo empezó, Señor, cuando todo termine, vendremos delante de ti y a ti te daremos toda la gloria. Y a ti te daremos toda la honra y a ti te daremos toda la alabanza. Por siempre y para siempre, bendito sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Busque a 2 o 3 personas, denles un abrazo. Bendiga a alguien esta tarde. Que Dios vaya con ustedes. Que Dios les bendiga a los que van a estar en la tarde. Nos vemos a las 4 de la tarde. Que Dios les bendiga. Les amamos y les bendecimos.